Hola, bienvenidos a la lección del proceso de planificar la gestión de riesgos. Planificar la gestión de riesgos en proyectos define cómo las actividades van a ser conducidas. Es el proceso que va a programar tiempo y recurso para las actividades de la gestión de riesgos y que va a garantizar que el grado, tipo y visibilidad de la gestión de riesgos sea proporcional tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto. Sea que el proceso vaya a elaborar un plan de gestión de riesgos que sea adecuado a la realidad del proyecto, en donde el costo-beneficio compense que el costo que se va a invertir en el proyecto valga la pena. Cada proyecto es único, pero aún así, dentro del contexto corporativo, una organización con mayor madurez puede desarrollar una política de gestión de riesgos corporativa que es utilizada en todos los proyectos. Más allá de existir una política de gestión de proyectos corporativa, por el hecho de cada proyecto ser único, es necesario realizar las adaptaciones a la realidad de cada uno. Por ejemplo, existen proyectos con diferentes tamaños. Puede ser tamaños de presupuesto, duración, plazo, alcance, tamaño del equipo. Cuanto mayor es el proyecto, mayor la necesidad de hacer una gestión de riesgos más cuidadosa. Proyectos más complejos que envuelven altos grados de innovación, en donde esa innovación contenga un nivel alto de incertidumbre, también va a demandar una gestión de riesgo con más cuidado y con más atención. Proyectos que tengan una relación muy fuerte con las metas estratégicas de la organización también merece que se dedique más atención a las oportunidades y amenazas. El tipo de ciclo de vida del proyecto también influencia en la manera de gestionar riesgos. Hay dos principales tipos de ciclo de vida: ciclo de vida predictivo o secuencial. Es basado en una planeación inicial detallada de alcance y durante la ejecución hay descubiertas y cambios que impactan al plan original y que obligan a revisiones del plan. El ciclo de vida ágil es caracterizado por proyectos con una planeación inicial menos detallada y con ciclos cortos de entrega. En este caso se consigue reducir muchos riesgos, ya que se trabaja con alcances menores y se tiene una retroalimentación más constante a cada entrega. El proceso de planeación de gestión de riesgos tiene básicamente el siguiente esquema: entradas, herramientas, técnicas y salidas. La salida básica de este proceso es un plan de gestión de riesgos elaborado. En términos de entrada, él tiene las mismas entradas que los mismos procesos de planeación de proyectos. Lo que se usa en términos de herramientas son básicamente reuniones, opiniones, especialidades y análisis de interesados. El plan de gestión de riesgos tiene que estar listo en el inicio del proyecto porque es el que define lo que se va a aplicar en términos de actividades, técnicas y herramientas para gestionar riesgos. Claro que es posible tener una necesidad eventualmente de realizar ajustes en ese plan conforme el proyecto avanza. Si identifico, por ejemplo, cambios significativos en el alcance o si percibo que la gestión de riesgos no está siendo tan eficaz, voy a realizar ajustes para que el desempeño de la gestión de riesgos pueda ser mejor. El plan de gestión de riesgos va a describir todas las actividades de la gestión de riesgos, cómo ellas están estructuradas y cómo van a ser ejecutadas. Entonces, él puede contener los siguientes ítems: la estrategia, que define cómo se va a abordar la gestión de riesgos de proyectos; las metodologías, que son herramientas y técnicas que van a ser usadas; papeles y responsabilidades, cuáles serían los involucrados en el plan de gestión de riesgos y para qué actividades estarán asignados; financiación, cuáles son los recursos necesarios para las actividades de gestión de riesgos y los protocolos para usar las reservas de proyectos, reservas de contingencia y de gestión; plazos, cuáles son las actividades que tienen que ser consideradas en el plan y cómo la gestión de riesgos va a influenciar en la definición del cronograma; definiciones de niveles de probabilidad e impacto. En análisis cualitativo, los riesgos son priorizados según su probabilidad e impacto. En el plan de gestión de riesgos se definen las escalas de evaluación y lo que significa cada nivel de manera objetiva. En la próxima diapositiva vamos a presentar un ejemplo. Categoría de los riesgos. Definen cómo los riesgos van a ser categorizados durante el proyecto y esa categorización va a ser importante tanto para identificar nuevos riesgos como para ayudar a definir mejores respuestas a los riesgos identificados. Veamos un ejemplo de definición de nivel de probabilidad de impacto que se va a usar en el análisis cualitativo. Para cada involucrado en la gestión de riesgos, los términos alto, bajo, poco, mucho pueden ser subjetivos. Aquí en el plan de gestión de riesgos se va a definir de manera objetiva cuáles son las escalas de cualificación de la probabilidad y de impacto. Podrían ser 3, 4, 5 o 10 niveles. El plan de gestión de riesgos es el que las va a definir. Eso no existe en una única forma. ¿Qué es una probabilidad alta?
Es un ejemplo aquí en un riesgo que tiene una probabilidad del 51% a 70% de ocurrir. ¿Qué es un impacto alto en términos de costos para el proyecto? Un impacto de más de 5 millones de dólares en un impacto alto. Se puede percibir que estamos hablando solo de una cuestión ilustrativa. 5 millones de dólares pueden ser un presupuesto de proyectos raros en muchas organizaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces es solo una ilustración. Va a depender de la organización. En ese caso, la organización define el valor de impacto que podría ser de 5 millones de dólares o de 50.000 dólares. Eso es lo que se define en el momento de la planeación de riesgos. El plan de gestión de riesgos puede también tener una estructura de desglose de riesgos, que es el agrupamiento de las principales fuentes de riesgos en el proyecto. Esa estructura de desglose va a ser útil en el proceso de identificar los riesgos porque va a ayudar a que no olvidemos elementos importantes en términos de fuentes de riesgos cuando se realice la identificación de riesgos. Esa estructura analítica de riesgos no es obligatoria, el plan puede tenerla o no, pero es una herramienta interesante para considerar dentro de la gestión de riesgos. En la próxima lección vamos a hablar sobre la identificación de riesgos, así que te espero en la próxima lección.